controla nuestras funciones viscerales. ¿Okay? Todas las funciones viscerales son controladas por el sistema nervioso autónomo, que es entonces fundamental para nuestra vida. Y además de eso, pues el hecho de que controle nuestras funciones viscerales, por supuesto, no tiene nada que ver con la voluntad, con actos conscientes, sino que son todos actos inconscientes, que funcionan a través de modificaciones en los parámetros fisiológicos de distintos órganos, a los cuales regulan. Ya los vamos a ver. Pueden pasar la siguiente. No sé si me quitas de la pantalla y pones en grande la presentación, porque traté de bajarla a la computadora y no. Ajá, exacto. Bueno, como lo dice la lámina, la parte del sistema nervioso central del sistema nervioso, perdón, que regula nuestras funciones viscerales. Ajá, y se caracteriza fisiológicamente porque actúa en segundos. Por ejemplo, en 3 a 5 segundos, la frecuencia cardíaca puede aumentar el doble de la frecuencia cardíaca basal o normal. ¿Ok? Y entre 10 a 15 segundos, la presión arterial también puede modificar sus parámetros. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene esa característica fisiológica de actuar de forma inmediata, o sea, sus respuestas son rápidas. Por lo tanto, es importante en el sistema nervioso central, es importante en regular algunas, eh, eh, algunas situaciones en nuestro organismo, como por ejemplo la respuesta ante el estrés. Y lo hace entonces modificando o controlando diversos órganos y los parámetros vitales de esos órganos, como modificando el tono de los vasos sanguíneos, modifica la presión arterial, modificando la frecuencia cardíaca, modificando el inotropismo o la contractilidad del corazón, aumentando o disminuyendo la motilidad y las secreciones del sistema gastrointestinal, regulando las secreciones respiratorias, aumentando el paso de aire a través de la vía respiratoria, porque actúa sobre el músculo liso que está en las paredes de los bronquios, eh, promueve el vaciamiento vesical, es responsable de la secreción de las glándulas apocrinas y de las glándulas sudoríparas, y también de la producción de calor y de temperatura de nuestro cuerpo. Eh, el sistema nervioso central está representado estructuralmente por tres porciones o por tres estructuras anatómicas, que son el hipotálamo, que está ubicado en el sistema nervioso central en el diencéfalo, que ya lo hemos dicho otras veces. El hipotálamo es una estructura que tiene muchos núcleos y que esos núcleos están formados por diferentes cuerpos neuronales, de los cuales salen los axones y tienen aferencias y eferencias, el hipotálamo, con otras estructuras del sistema nervioso. El hipotálamo es un centro parasimpático. Además de eso, el tallo cerebral, ya que en el tallo cerebral vamos a encontrar el origen real de algunos nervios craneales que van a participar con o que tienen actividad parasimpática, como son el tercer par o el motor ocular común, el séptimo par o nervio facial, el noveno par, glosofaringio, y el décimo par, que es el vago, que como veremos lleva el 75% de la información parasimpática. Entonces, en estas tres estructuras vamos a encontrar, digamos que el asiento anatómico del sistema nervioso autónomo. Podemos darle a la siguiente. Ok. Eh, entonces, el sistema nervioso autónomo es un sistema motor de los órganos viscerales, de los cuerpos, el músculo liso de los vasos sanguíneos y las glándulas secretoras. Ya lo dijimos.
Bueno, él en su estructura, en su anatomía, digamos, fisiológica o en su vía, vamos a encontrar que esta vía parasimpática que representa el sistema nervioso autónomo va a constar, a diferencia de las vías motoras que controlan la función de los nervios esqueléticos. En este caso, el sistema nervioso autónomo tiene dos en su estructura, pues tiene en su vía parasimpática, vamos a encontrar dos cuerpos neuronales. Un cuerpo celular que está ubicado, o soma, está ubicado eh, este, en lo que se llama la neurona preganglionar visceral motora, ¿ok? Que es el que está precisamente, este es el cuerpo neuronal que está localizado, bien sea en el tronco encefálico o en la médula espinal. El tronco encefálico, al referirnos al tronco encefálico, ya les dije que esa neurona, primera neurona motora está en estos cuatro pares craneales que tienen función parasimpática. Y el resto de los cuerpos neuronales van a estar localizados en el cordón espinal. ¿En qué parte del cordón espinal? Bueno, vamos a ver que estos cuerpos neuronales, de donde salen las fibras preganglionares, van a estar ubicados en las neuronas. Esas neuronas van a estar ubicadas en las astas intermedio-laterales, que se encuentran según si, si es la vía simpática o parasimpática, vamos a encontrar que hay una localización diferente. El cuerpo de las neuronas, mm, el cuerpo de estas neuronas, desde donde salen los axones, si es parasimpático, lo vamos a encontrar en los cuatro nervios craneales que les dije en el tronco encefálico. ¿Ok? Y en S2 y S3, en los segmentos eh, del cordón espinal sacros, S2 y S3. Allí vamos a encontrar el asiento del parasimpático. Repito, los cuatro nervios craneales, tercer par, séptimo par, noveno par y décimo par en el tronco encefálico, y el resto de las neuronas parasimpáticas van a estar entre S2 y S3. Muy importante que recordemos esto. Mientras que estas neuronas, ese cuerpo celular de las neuronas preganglionares, van a estar, van a estar ubicadas en el cordón espinal también, pero entre los segmentos T1 y L2, es decir, entre el segmento torácico 1 y el segmento lumbar 2. ¿Ok? Entre toda esta parte del cordón espinal encontramos el cuerpo de las neuronas, de donde salen las fibras preganglionares simpáticas. Por eso, cuando hay lesiones de la columna del cordón espinal, el paciente frecuentemente va a tener manifestaciones autonómicas, es decir, manifestaciones de la regulación de las funciones viscerales. De este cuerpo, de estas neuronas motoras, van a salir fibras a través de los axones, fibras que al reunirse forman los axones y que van a conformar las fibras preganglionares motoras, que van a buscar el cuerpo de la otra neurona, ¿ok? Que está en los ganglios, en unas estructuras que se llaman ganglios autonómicos, ¿ok? Hacen la sinapsis y de allí, de donde está esa neurona, después de hacer la sinapsis, ¿ok? Salen, se reúnen los axones eh, y forman las fibras postganglionares. Y estas fibras postganglionares van a buscar el órgano efector. Entonces, si nosotros sistematizamos desde dónde nace el sistema nervioso autónomo, ya sabemos que hay tres estructuras, que es el hipotálamo, el tallo cerebral y la médula espinal. En el tallo cerebral y en los núcleos de origen de los pares craneales con actividad parasimpática, y en el segmento S2 y S3 está el origen ahí está el cuerpo de las neuronas que van a formar
el parasimpático. Y en la médula espinal, entre T1 y L2, van a estar en las astas intermedio laterales, el cuerpo de las neuronas, desde donde salen las fibras preganglionares que van a conformar el simpático. Estas fibras se reúnen, van a buscar el cuerpo de la neurona que está en el ganglio autonómico, hacen sinapsis y luego de hacer la sinapsis van a formar las fibras postganglionares. ¿Y a dónde van a ir estas fibras postganglionares? A buscar los órganos efectores. Dale la otra. Ok, acá vemos cómo lo que les estaba explicando, las vías autonómicas constan de dos neuronas, las cuales hacen sinapsis en el ganglio autónomo. A diferencia de las vías que son viscerales, que son somáticas, ellas van a tener una sola, o sea, una sola vía, no hay un ganglio intermedio en donde haga una estación sináptica. La fibra, mientras que la vía autonómica del sistema nervioso autónomo, vamos a identificar correctamente como se ve en la lámina, una neurona preganglionar que puede estar en el hipotálamo, en el tallo cerebral o en la médula espinal, un ganglio autonómico. El ganglio autonómico, de una vez se los voy explicando para que lo vayan sabiendo, ¿no? El ganglio autonómico puede estar ubicado puede tener una ubicación, o sea, al lado del cordón espinal, una ubicación paravertebral. El cordón, o sea, al lado del cordón espinal están la cadena de ganglios autonómicos. Cuando tienen esta localización y que están muy pegados al cordón espinal, son ganglios de la cadena simpática, los que están pegados al cordón espinal. Mientras que los ganglios autonómicos del parasimpático están generalmente muy cercanos o en la misma pared del órgano efector. Lo voy a volver a decir. Los ganglios autonómicos depende de si son ganglios autonómicos simpáticos o parasimpáticos, van a tener una localización diferente. Los ganglios autonómicos simpáticos van a estar al lado del cordón espinal, formando la cadena autonómica de ganglios simpáticos, mientras que los parasimpáticos van a estar localizados muy cercanos al órgano efector o en la pared del órgano efector. Darle la otra. La comunicación, a ver, no, si nos regresamos un momentico a la lámina para decirle, fíjense la comunicación entre, aquí tenemos la neurona preganglionar, fíjense donde dice sistema nervioso central, el cuerpo de la neurona forma los axones, fíjense cómo termina dentro del ganglio autonómico y esa terminal se llama terminal presináptica. A ver, que tiene, parece como un triángulo, no sé si lo señalamos. Acá dentro ajá, esa es la terminal presináptica, la cual, la cual libera esas pelotitas rojas que son los neurotransmisores. Libera los neurotransmisores hacia la hendidura o espacio sináptico. Esos neurotransmisores van a buscar sus receptores en 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 el cuerpo neuronal postsináptico que está dentro bueno, en el cuerpo neuronal postsináptico no, en el cuerpo neuronal, ¿verdad? Con quien está haciendo la comunicación. Es decir, es una sinapsis de tipo química, en donde se está liberando un neurotransmisor, esas pelotitas rojas. En este caso, fíjense, lo voy a decir para que se lo graben, el neurotransmisor que se libera en todos los ganglios autonómicos, que está representado por esas pelotitas rojas, es la acetilcolina. ¿Ok? En todas las sinapsis que se dan dentro de los ganglios autonómicos, se libera acetilcolina. ¿Ok? Mientras que vamos a al otro extremo, que en la terminal presináptica está liberando unos neurotransmisores que son representados con unas pelotitas azules. ¿Ok? Esos neurotransmisores pueden ser acetilcolina
pueden ser noradrenalina o pueden ser adrenalina, ¿ok? Dependiendo de si son eh, fibras posinápticas del sistema nervioso autónomo parasimpático o fibras posinápticas del sistema nervioso simpático, ¿ok? Ya, ya después vamos a aclarar eso. Entonces, fíjense que la comunicación es a través de neurotransmisores, por lo tanto, las sinapsis son sinapsis de tipo química. Vamos a darle la otra. Ok, esto es lo que les estaba diciendo, la localización ganglionar. Los ganglios simpáticos están muy cercanos al sistema nervioso central, es decir, al cordón medular, mientras que los ganglios parasimpáticos están próximos a los tejidos efectores. Y ya viene acá, un- va lo que les estaba explicando en la clase anterior. Fíjense cómo las fibras, tanto preganglionares como postganglionares, son diferentes dependiendo de si es el simpático o el parasimpático. Las vías simpáticas, a ver, tienen que imaginarse, las vías simpáticas tienen, se caracterizan por tener preganglionares, unas fibras preganglionares que están antes del ganglio autonómico, que son cortas. ¿Y por qué son cortas? Porque estas fibras salen directamente desde el cuerpo de las neuronas que está en las astas intermedios laterales entre T1 y L2 e inmediatamente salen del cordón espinal a través de los nervios raquídeos, se separan de los nervios raquídeos y buscan los ganglios de la cadena simpática paravertebral que están muy próximos al cordón espinal. Por lo tanto, son cortas, mientras que sus fibras postganglionares, es decir, las que salen luego de hacer la primera sinapsis del ganglio autonómico, se caracterizan porque son más largas y se van a dirigir a sus órganos efectores o se pueden dirigir a que se llaman dos estructuras que se llaman ganglios prevertebrales que forman parte del sistema nervioso simpático, que están representadas por este, el ganglio celíaco y el ganglio hipogástrico. ¿Ok? Entonces, voy a volverla a repetir. Cuando estamos hablando de la vía simpática, las fibras preganglionares son cortas y las postganglionares son largas, que buscan su órgano efector o buscan, en algunos casos, los, em, los ganglios prevertebrales que forman parte del sistema nervioso de la vía simpática del sistema nervioso autónomo, que son el ganglio celíaco y el ganglio hipogástrico. Mientras que cuando vemos la vía parasimpática, vemos unas diferencias importantes, ya que sus fibras preganglionares, en vez de ser cortas, son fibras largas. ¿Por qué? Porque los ganglios autonómicos parasimpáticos no están cerca del sistema nervioso central, sino cerca del órgano efector. ¿Ok? Por lo tanto, tienen que ser más largas. Ahora bien, cuando analizamos las fibras postganglionares, luego de hacer la primera sinapsis, vemos que estas fibras postganglionares son mucho más cortas. ¿Por qué son más cortas? Porque el ganglio está pegadito al órgano efector. Entonces las fibras salen del ganglio y de una vez van a conseguir el órgano efector. Dale la otra. Ajá, acá está lo mismo que ya habíamos mencionado, la comparación entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático, en donde vemos, en primer lugar, representado el parasimpático, en donde el neurotransmisor es la acetilcolina, la línea azul. Fíjense cómo la fibra preganglionar es largota. Diego, señala ahí. Ajá, es larga.
busca su ganglio autonómico que está cerca de quién, del órgano efector. Y ahí sale, ok, ajá, sí, ahí va a ser siempre, va a ser acetilcolina. Busca el órgano, el ganglio, en el ganglio va a ser sinapsis y van a salir las fibras postganglionares, ok. Señalarlas ahí, las fibras postganglionares que son corticas y como a toda esa vía, a todas esas fibras se le llaman colinérgicas, no se les puede olvidar, son fibras colinérgicas. ¿Por qué son fibras colinérgicas? Porque liberan acetilcolina. Fíjense cómo las postganglionares son corticas, ¿ok? Luego vamos a la de abajo, en donde vemos la vía simpática, como la preganglionar es cortica, busca su ganglio, que es la cadena simpática que está al lado del cordón espinal, y fíjense cómo el neurotransmisor, a pesar de que la vía es simpática, la sinapsis química que se da dentro del ganglio autonómico sigue siendo una sinapsis colinérgica, en donde la acetilcolina es el neurotransmisor que se libera. ¿Ok? Señalarlo ahí para que quede claro. Ajá, ahí, muy bien. Fíjense que arriba dice acetilcolina. Luego, la postganglionar si es largota. Fíjense. Y va a terminar donde? En el órgano efector. Ujú. Los órganos efectores. Y esas vías se llaman vías adrenérgicas, porque generalmente, aquí hay algo importante que decir, generalmente las fibras postganglionares simpáticas, casi todas, vean, óiganlo bien, casi todas, porque no son todas, liberan norepinefrina, ¿ok? Por eso se les llaman adrenérgicas o noradrenérgicas, liberan norepinefrina. Y estoy diciendo casi todas porque hay unas excepciones que ahorita vamos a ver. O sea, lo voy a decir, no todas las fibras postganglionares simpáticas son adrenérgicas, ¿ok? No todas las fibras postganglionares simpáticas son adrenérgicas. Hay unas excepciones en donde el neurotransmisor que se libera es acetilcolina, comportándose entonces como fibras colinérgicas para inervar algunos vasos sanguíneos, para inervar este, las glándulas sudoríparas y los músculos piloerectores. Ok, vamos a la de abajo, que es ella, acá es el sistema, ya fíjense cómo es la vía somática. No identificamos ningún ganglio y hay una sola sinapsis, donde el cuerpo de las neuronas, en amarillo, el botón, señala ahí en naranja, en el extremo izquierdo, está donde ahí va a estar en el cordón espinal, la sustancia gris, a los que vieron a neuroanatomía, sustancia gris, donde están las neuronas motoras inferiores. Neuronas motoras inferiores, exacto. En, en la sustancia gris están las neuronas motoras inferiores, en donde hay varios tipos de neuronas motoras, pero básicamente ahorita estamos hablando, están las alfa neuronas, las neuronas motoras alfa y las gamma. Entonces allí, de ahí salen todos los axones que van a buscar van a buscar unirse a, a los músculos, a la membrana de los músculos esqueléticos, que son controlados por la voluntad, ¿ok? Y allí esa unión se llama placa neuromuscular, y esa información viaja a través de los nervios esqueléticos. Y fíjense cómo en la placa neuromuscular también se libera acetilcolina. Muy, muy importante.
también se libera acetilcolina. Señalalo ahí, Diego. Ajá, ahí está la placa neuromuscular y fíjense, el neurotransmisor es acetilcolina. ¿Qué quiere decir? Que en, como vamos a ver, tanto acetilcolina como noradrenalina y adrenalina tienen que actuar sobre receptores que se clasifican en receptores colinérgicos y receptores adrenérgicos. Ya los vamos a ver. Le damos a la siguiente. Ajá. Las neuronas motoras viscerales se localizan en el asta intermedio lateral de la médula espinal, entre T1 y L2. Ya sabemos, aquí nos estamos refiriendo al sistema nervioso autónomo en la vía simpática. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo actúa con base en reflejos, en los llamados reflejos viscerales. Pónganme atención porque eso no está en las láminas. Los reflejos viscerales se producen cuando hay algún estímulo, digámoslo así, que es captado a través de los nervios que tienen información parasimpática, sobre todo del neumogástrico, y que inervan, valga la redundancia, a los órganos viscerales. El órgano visceral emite como una señal que es enviada a través de este neumogástrico del décimo par o de los otros pares craneales hacia, hacia el sistema nervioso central, especialmente hacia el tronco encefálico, y de allí se genera, eso se llaman aferencias, ¿verdad? De ahí se genera una eferencia que regresa hacia, otra vez hacia el órgano donde se generó, hacia el órgano visceral en donde se generó, modificando sus funciones. Entonces, ¿cómo son esas aferencias o esas eferencias? A través de, bien sea de la vía simpática o de la vía, bueno, en este caso estamos hablando, si es el neumogástrico, obviamente del parasimpático, pero lo que estoy es ejemplificando lo que es un reflejo visceral. O sea, se recoge una información del órgano visceral, se lleva al sistema nervioso central y regresa hacia el órgano efector, que por supuesto no participa la voluntad. Entonces, el sistema nervioso simpático va a tener su origen en los cuerpos de las neuronas localizadas en las astas intermedios laterales entre T1 y D2. Los axones van a salir, importantísimo esto que le pongan mucha atención, van a salir y van a formar, eh, ¿por dónde salen? O sea, ¿dónde estos axones se reúnen y salen? ¿Por dónde? Por las raíces ventrales del cordón espinal. Acuérdense que el cordón espinal tiene unas raíces posteriores que recogen la información sensitiva de las diferentes partes del cuerpo y unas raíces ventrales por donde salen más que todo lo que son los nervios. O sea, esas raíces ventrales llevan información que viaja a través de nervios esqueléticos para comandar las funciones viscerales, pero esas raíces ventrales no solamente llevan la información, digámoslo así, somática, sino que allí también viaja la información autonómica, ¿ok? En este caso estamos hablando del simpático, ¿no? Luego que salen por las raíces anteriores, digamos que se separan de las fibras motoras, son separadas las fibras motoras de las fibras simpáticas, ¿ok? Que van a conformar las fibras preganglionares. Esta, eh, una vez que salen y se separan de, de la parte motora, salen de los orificios raquídeos, por donde salen las raíces ventrales, eh, ellas pueden tomar varios caminos, ¿ok? Pueden tomar varios caminos. Eh, Esas fibras pueden reunirse y formar inmediatamente las fibras preganglionares que van a buscar, pongan atención, van a buscar directamente el ganglio de la cadena simpática
que está cercano a su salida, ¿ok? Y forman esas fibras que van buscando directamente al cuerpo de la neurona que está en el ganglio simpático, muy cercano a donde ella sale. Se llaman ramos o tramos comunicantes blancos, ¿ok? Y ellos van a terminar en el mismo sitio de origen, o sea, donde mismo salen, ahí mismo van a conseguir gan, el ganglio simpático donde va a ser la sinapsis, ¿ok? Se llaman ramos comunicantes blancos, pero hay otros ramos comunicantes blancos que pueden buscar ganglios de la cadena simpática que están más arriba, o sea, llevar información a ganglios que están en segmentos superiores o bajar y buscar descender, pues, y buscar otros ganglios que están en un nivel más inferior del mismo cordón espinal. También son ramos comunicantes blancos. O hay otros ramos comunicantes blancos que van eh, a salir, digámoslo así, del cuerpo de las motoneuronas simpáticas que están en las astas intermediolaterales y no van a hacer sinapsis con los ganglios de la cadena simpática. La van a atravesar, salen sin hacer sinapsis, ¿ok? Y van a terminar en el cuerpo de las neuronas que están en los ganglios en los ganglios prevertebrales. Ahí hay un error, no es paravertebrales, ganglios prevertebrales, que son los ganglios celíacos y el ganglio hipogástrico. Estos ramos comunicantes blancos son un poco más largos. Dale la otra. Ok. Eh, entonces las neuronas postganglionares se localizan en uno de los ganglios de la cadena simpática, ya eso lo sabemos. Las fibras simpáticas preganglionares recorren sin hacer sinapsis en todo su trayecto. Ajá. Hay un tercer grupo de fibras que recorren, o sea, salen del cordón espinal, conforman también fibras preganglionares, pero ellas recorren un trayecto más largo, no hacen sinapsis y van a ir directamente a la médula espinal y son muy importantes para estimular un grupo de células especializadas que son en su origen embriológico, tiene que ver con el mismo origen embriológico en común con el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque hacen sinapsis con estas fibras preganglionares simpáticas, estas células que están allí en la médula espinal, para estimular la producción de noradrenalina y de epinefrina por parte de la médula espinal. Entonces son muy importantes para lo que es la respuesta al estrés. Ok, fíjense, provienen de las astas intermediolaterales, buscan las cadenas simpáticas, salen por los nervios espláncnicos, ok, se separan de ellos, buscan la médula espinal y hacen sinapsis con las células neuronales modificadas que secretan catecolaminas. ¿Ok? Vamos con la otra. Ajá, hay un grupo, hablamos solamente de ramos comunicantes blancos, pero hay un grupo de ramos que se llaman ramos comunicantes grises. Los ramos comunicantes grises eh, salen del cordón espinal, fíjense, entre T1 y L2, repito, del cuerpo de las astas, de las motoneuronas simpáticas que están en las astas intermediolaterales. Y estos ramos comunicantes grises van a tener, van a discurrir de forma horizontal y van a buscar específicamente, como se ve en la lámina, en la parte izquierda, van a buscar tres órganos efectores, que son los músculos piloerectores, las glándulas sudoríparas, no, ahí no, músculos piloerectores, los que paran el pelo, los que erizan la piel,
los que ponen la piel de gallina, allá arriba, en la parte izquierda. Músculos piloerectores, ¿ok? Glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos, ¿ok? Estas tres estructuras a estas tres estructuras se dirigen las otras fibras, digamos, que salen también del cordón espinal, pero que no forman, no se llaman ramos comunicantes blancos, sino ramos comunicantes grises. Se llaman ramos comunicantes grises. Vamos a analizar la lámina. Fíjense cómo los ramos comunicantes grises están dibujados en una línea punteada con un color más oscuro, más negro. Ajá, que no, abajo. Los, ajá, ahí. Esos son los ramos comunicantes grises. Y el de abajo. Ujú. Esos son los ramos comunicantes grises. Muy bien. Ya sabemos hacia dónde se dirigen. Ok. Por otro lado, ajá, fíjense todas las lineecitas punteadas grises, del otro lado del cordón espinal. Ajá, esas, entre T1 y L2. Todas esas, los punteados corticos, ajá, que está señalando en amarillo, son ramos comunicantes blancos que van a buscar, fíjense, que forman las fibras preganglionares, que van a buscar su ganglio, que son todas esas peloticas rojas que están al lado del cordón espinal. Lo están viendo, ¿verdad? Ajá, esos son los ganglios de la cadena simpática. ¿Ok? Ok, ahí hacen la sinapsis, exacto, y salen las fibras postsinápticas, las fibras postganglionares, mejor dicho, no postsinápticas, postganglionares. Ok, entonces ahí van a tomar, esas son las fibras postganglionares simpáticas. Cierren por favor, alguien tiene, ajá, ok, fíjense cómo van a tomar diferentes direcciones. Las que salen de T1, las que salen de T1, T1, arriba. Bueno, las que salen de T1 van a tomar, van a inervar, van a dirigirse hacia la cabeza, sobre todo hacia lo que es el esfínter pupilar y el músculo ciliar del ojo. Ok, las que salen de T2, ya ahí T2 no se ve muy bien T2, pero las que salen de T2 van a dirigirse sobre todo a las estructuras que están en el tórax, sobre todo el corazón y el aparato respiratorio. ¿Ok? Las que salen entre, entre T3 y T8 más o menos, se van a dirigir hacia, fíjense, pueden hacer estación con el ganglio celíaco que les había dicho, que es un ganglio prevertebral. Van a buscar inervar todas las estructuras, parte de las estructuras que están en la cavidad abdominal, desde el esófago, ¿ok? Pasando esófago, parte del intestino delgado, del intestino grueso, la médula suprarrenal, riñones y ureteres. Y las que están en la parte más distal van a inervar la vejiga urinaria, ¿ok? A través de ese plexo que se llama plexo hipogástrico. Ok, ya vemos, ahí estamos hablando entonces
de la anatomía funcional del sistema nervioso simpático. Les recuerdo, entonces, salen las fibras por las raíces anteriores de la médula, junto con los nervios esqueléticos o nervios raquídeos. Luego que salen, se separa la información autonómica de la información somática. Los ramos que van dirigidos a los cuerpos de las cadenas de los ganglios que están al lado del cordón espinal simpáticos van a formar los ramos comunicantes grises, y hay un grupo especial de ramos que salen, que se regresan, ¿ok? Y que van a buscar músculos piloerectores, glándulas sudoríparas y vasos sanguíneos, que se llaman ramos comunicantes grises. Los otros se llaman ramos comunicantes blancos. Vamos a la otra. Acá en la lámina se ve lo que les estaba explicando. Fíjense cómo está el corte de la médula espinal, transversal de la médula espinal. Fíjense que la parte gris es donde está el cuerpo de las neuronas motoras. En la parte posterior entra la raíz posterior, que tiene la información sensitiva. Fíjense, ahí está dentro del, del cordón espinal, está una pelotica que es el cuerpo de las astas intermedios laterales de las neuronas motoras simpáticas. Sale la información, ahí sale la información por los nervios raquídeos, ¿ok? Dale el trayecto ahí, Diego, sale por los nervios raquídeos, las raíces anteriores, ¿ok? Fíjense, este, dale hacia abajo, toma primero, ok, dale hacia donde dice cadena simpática. Ok, sale de ahí. No, no lo sé hacer yo, pero bueno. Cadena simpática, hacia abajo, hacia abajo. Ajá. Cadena simpática porque va a buscar las neuronas motoras que están en los ganglios simpáticos. Eso es un ramo comunicante blanco. También son ramos comunicantes blancos los que se dirigen hacia abajo, que buscan los ganglios periféricos que habíamos mencionado, ganglio celíaco y ganglio hipogástrico, hacia abajo, ¿ok? ¿Ok? Y de ahí salen las fibras postganglionares que van a los órganos efectores. O hay unas de esas que van directamente a la médula espinal. Pero si nos podemos a detallar arriba, si queréis borrar todo lo que, para que lo diferenciemos. Ujú. Ok, fíjense el ramo comunicante gris. Ramo comunicante gris. Son fibras que salen y se regresan y toman el nervio raquídeo hacia arriba. Toman el nervio raquídeo y a través del nervio raquídeo van a llevar la información hacia la inervación simpática, hacia los músculos piroelectores, hacia los músculos, hacia las glándulas sudoríparas y hacia los vasos sanguíneos. Ok, le damos a la otra. Ahora vamos a hablar de la anatomía funcional del sistema nervioso parasimpático. Las neuronas motoras viscerales están situadas, ya sabemos, en los núcleos del tronco encefálico, donde están los pares craneales con información parasimpática. En los segmentos S2 y S3 del cordón espinal, S2, S3 y S4, salen los axones, más que todo S2 y S3, salen los axones, ¿verdad? Desde el tronco encefálico a través de los nervios craneales, tercero, séptimo, noveno y décimo, ¿ok? Y esas fibras van a inervar, en el caso del tercer par,
el esfínter pupilar, que nos ayuda en el caso del parasimpático, a, a producir una contracción de las fibras radiadas que conforman el iris. Luego lo vamos a ver, para hacer una constricción pupilar, es decir, para producir miosis. El iris es como el diafragma de una cámara fotográfica. Entonces, el parasimpático cierra el iris, la pupila se hace pequeña y eso se llama miosis. Mientras que las otras fibras, que salen a través del séptimo par, y dice fibra simpática y está malo, es parasimpática. Salen a través del séptimo par, van a inervar las glándulas nasales, las glándulas lagrimales y las glándulas submandibulares, que son glándulas salivares. ¿Ok? Si nos vamos al otro extremo, vemos cómo desde la médula sacra salen también raíces, ¿ok? A través de los nervios pelvianos para, para enviar información, sobre todo a lo que es la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, recto, ¿ok? La parte inferior de los ureteres y la vejiga urinaria, el músculo detrusor. Después lo vamos a volver a ver. Ok, dale la otra. Ajá. Fíjense, las fibras parasimpáticas que salen a través del décimo par, perdón, del noveno par, glosofaringeo. ¿A quién van a inervar? A la parótida. Por eso las glándulas salivares van a aumentar su producción de saliva cuando tienen estimulación parasimpática. Cada vez que nosotros tenemos salivación, cialorrea, estamos ante la presencia de estimulación parasimpática. El 75% de todas las fibras parasimpáticas viaja a través, como les decía, del décimo par, del vago, del neumogástrico. ¿Ok? Este par craneal es muy importante. Cada vez que nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo o de actividad parasimpática, tenemos que recordar el neumogástrico, el décimo par. Y este décimo par se va a encargar de inervar el corazón. Ok, el corazón tiene receptores colinérgicos que se llaman, como lo vamos a ver, hay varios tipos, pero los que tiene el corazón se llaman receptores. Allí hay receptores colinérgicos de tipo muscarínico para disminuir la frecuencia cardíaca. También el árbol respiratorio, el aparato respiratorio, sobre todo el epitelio respiratorio y el músculo liso que está formando parte de los bronquios, tiene, tienen también receptores colinérgicos de tipo muscarínico y esa información viaja a través del neumogástrico. ¿Qué hace el neumogástrico en el aparato respiratorio? ¿O qué hace a través de la información parasimpática? Aumentar las secreciones, la producción de secreciones por parte del epitelio respiratorio, por parte de las glándulas del caliciforme que están en el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y producir broncorrea, aumentar las secreciones respiratorias. También el parasimpático en el sistema respiratorio está eh, relacionado con una contracción del músculo liso de las paredes bronquiales, es decir, produce reducción de la luz de los bronquios. También la información parasimpática va al, al aparato gastrointestinal, como les decía, desde el esófago, ok, desde el esófago, ¿hasta dónde? Hasta esófago, estómago, intestino delgado, ciego, el colon ascendente y la mitad izquierda del colon transverso. Todo
junto con las glándulas anexas, lo que es vesícula biliar e hígado, van a recibir la inervación por parte del nervio vago, es decir, la información de tipo parasimpática por parte del nervio vago. Fíjense cómo se ve en el recuadro azul, en el recuadro naranja, ¿ok? Hasta la mitad, no, en el de arriba, arriba. Todo eso es hasta ahí llega la inervación por parte del neumogástrico. Mitad, ajá, mitad izquierda del colon transverso. Luego, luego bajamos al cordón espinal. Bajamos al cordón espinal. ¿En qué parte está está representado el parasimpático en el cordón espinal? S2, S3. De ahí salen las fibras a través, ya lo vimos ayer, perdón, el día que dimos la clase de micción, anteayer, los nervios pelvianos, ¿ok? Van a llevar esa información hacia dónde para irrigar, para inervar qué, ajá, y el plexo sacro también, el plexo, sí, este, creo que ahí hay una lámina, bueno, sí, el plexo sacro, exacto. Fíjense, la mitad izquierda, la mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, recto, o sea, sigmoide y recto, todo eso está representado en el cordón espinal, S2 y S3, ¿ok? Ajá. La parte inferior de los ureteres, parte inferior de los ureteres, el músculo detrusor, el esfínter interno, el esfínter urinario interno y el trígono. Y muy importante, en S2, entre S2 y S3, salen las raíces a través de los nervios pelvianos y sacro que permiten la erección del pene o del clítoris. ¿Ok? Por eso ahí está la, un escroto y un testículo. La erección es una función parasimpática. Hay una mnemotecnia que es el parasimpático para, ¿ok? Porque produce la erección. Vamos a darle la otra. Ajá. Aquí está su anatomía funcional. Vamos a verlo en la gráfica. Ahí están los pares craneales que llevan información parasimpática. Ellos buscan también su ganglio este, autonómico. El tercer par busca el ganglio ciliar. El séptimo par, arriba, ajá, no sé si, ajá, séptimo par, busca su ganglio, que es el ganglio esfenopalatino. ¿Ok? Ujú. El, el, el noveno par busca el ganglio óptico. Fíjense como el tercer par ya dijimos que era lo que a dónde se dirigía. El séptimo par, glándulas nasales, lacrimales y submandibulares. El noveno par busca el ganglio óptico y va a dar la inervación autonómica a la glándula parótida. Y el décimo par, ya sabemos, desde corazón, aparato respiratorio, aparato gastrointestinal, colon ascendente, glándulas anexas del aparato digestivo, mitad izquierda del colon transverso. ¿Ok? Vamos luego abajo, entre S1 y S4, plexo sacro. ¿Qué va a inervar? Mitad izquierda del colon transverso, colon descendente, recto sigmoide.
el esfínter del ano, vejiga urinaria, la parte inferior de los ureteres, vejiga urinaria, músculo de trisor, trígono y los genitales para producir la erección. Vamos a la otra. Ajá. ¿Cuáles son las características de la función autonómica? Ya las hemos dicho. Los neurotransmisores principales son acetilcolina y norepinefrina. Las neuronas que secretan acetilcolina se llaman neuronas colinérgicas. Las neuronas que secretan norepinefrina se llaman adrenérgicas. Todas las, ajá, aquí vienen las conchas de mango. Todas las neuronas preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, son colinérgicas. Ya lo dijimos, todas son colinérgicas. Bueno, la acetilcolina es el neurotransmisor que va eh, a excitar a las neuronas postganglionares parasimpáticas. Todas las neuronas postganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina. ¿Ok? Está claro eso, ¿verdad? Todas las neuronas postganglionares del parasimpático son colinérgicas, por lo tanto. Ahora bien, la mayoría, pero no todas, las neuronas postganglionares simpáticas son adrenérgicas. Hay una excepción que son, fuiste para la farmacia. Ajá. Hay una excepción que son las de las postganglionares simpáticas, las únicas que no son adrenéricas, perdón, sino que son colinérgicas, fíjense que es un trabalengua, son las que inervan las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores y algunos vasos sanguíneos. Entonces la conchita de mango es cuando les pregunten, ¿todas las fibras postganglionares simpáticas son adrenérgicas? No, porque hay una excepción. Las que se dirigen a la glándula sudorípara, a los músculos piloerectores y algunos vasos sanguíneos son adrenérgicas. Son colinérgicas, perdón. Son colinérgicas, que son las que salen a través de los ramos comunicantes grises. Ajá. La otra. Ajá. Hemos hablado de que la información se da a través de sinapsis química. Hay neurotransmisores. O sea, hay una secreción y síntesis de neurotransmisores por parte de las terminaciones postganglionares. O sea, este neurotransmisor, en el caso de las colinérgicas, se llama acetilcolina. Y la acetilcolina necesita de dos precursores para su síntesis, el acetil-CoA y la colina, a través de una enzima que se llama acetil-CoA transferasa. ¿Ok? Estas terminaciones eh, van de estas fibras nerviosas colinérgicas, van a liberar a la terminación la acetilcolina. Y la acetilcolina, una vez que cae a la hendidura sináptica, muy importante esto que les voy a explicar, que cae a la hendidura sináptica, va a buscar sus receptores, que son los receptores colinérgicos, de los cuales hay dos tipos, los muscarínicos y los nicotínicos. Ya luego los vamos a ver en una lámina. Los receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Ok, una vez que ya cae a la hendidura sináptica, la acetilcolina, según una parte, se va a unir a los receptores para hacer en ellos la función, que es abrir canales iónicos, ok, permitir el flujo de iones y de esta forma a permitir que la información nerviosa pues se dé. Otra parte de esa acetilcolina eh, que se liberó una vez que se une al receptor, este,
la parte de esa reciclada hacia la terminación presináptica. Eh, Se separa en colina y un ion que se llama acetato y regresan a la terminal presináptica para volver a sintetizar acetilcolina. Cuando un estímulo nervioso llega a la terminal presináptica, un potencial de acción llega a la terminal presináptica abre unos canales de calcio, entra calcio a la terminal presináptica y es el calcio el que hace que las vesículas que almacenan el neurotransmisor se dirijan hacia la superficie de la terminal presináptica y por exocitosis se libere el neurotransmisor. ¿Okay? Ya sabemos que va a unirse a su receptor, otra parte se va a reciclar y otra parte, que es muy importante, va a ser degradada esa acetilcolina por la acción de una enzima que se llama acetilcolinesterasa. ¿Ok? Una enzima tisular que se llama acetilcolinesterasa. No se les puede olvidar jamás ni nunca. ¿Ok? Esta acetilcolinesterasa es la enzima que permite eliminar el exceso de acetilcolina la, de la terminal presináptica, de la hendidura sináptica, perdón, para concluir el efecto, digámoslo así, colinérico. ¿Qué pasa si esta enzima que se llama acetilcolinesterasa es bloqueada, ¿ok? O inhibida por inhibidores de la acetilcolinesterasa? ¿Qué va a pasar? Que se va a acumular la acetilcolina en la hendidura sináptica y se van a exacerbar todos los efectos de la acetilcolina sobre los órganos efectores. ¿Cómo puede ocurrir esto? En las intoxicaciones hay unos tóxicos muy frecuentes que se utilizan en la agricultura, ¿ok? Para el control de la maleza y todo eso, y también en la casa, para que son los llamados plaguicidas, en donde hay un grupo de ellos que se llaman órganos fosforados, ¿ok? Los órganos fosforados bloquean de una manera irreversible el efecto de la acetilcolinesterasa. Estos órganos fosforados son muy lipofílicos, se absorben a través de la piel, a través de la vía digestiva, a través de la vía respiratoria y al llegar a la circulación bloquean de manera irreversible la acetilcolinesterasa y entonces el individuo que está intoxicado por estos órganos fosforados va a tener todas las manifestaciones colinérgicas, ¿ok? Que ahorita cuando las veamos que hace el sistema nervioso colinérgico, o sea, el parasimpático, vamos a ver que al bloquearse la acetilcolinesterasa y acumularse la acetilcolina, el individuo este, va a tener un síndrome colinérgico, ¿ok? En donde va a tener la pupila miótica, o sea, así chiquitica, va a tener salivación, va a tener cialorrea, va a tener broncorrea, o sea, va a empezar a tener secreciones respiratorias en exceso, no dificultad para respirar porque el aire no puede entrar ya que el músculo liso de los bronquios está cerrado, diarrea porque el sistema nervioso parasimpático y la acetilcolina aumentan las secreciones y la motilidad intestinal, ¿ok? Eh, va, va a tener, recuerden que les dije que en la placa neuromuscular hay lo que se libera es acetilcolina. Entonces, ahí en la placa neuromuscular también hay receptores colinérgicos que se llaman nicotínicos. La acetilcolina se pega a ellos para que pueda darse la contracción del músculo. Entonces, cuando el paciente esté intoxicado por órganos fosforados, va a tener una cosa que se llama como temblor de carnes. A todos nos da, o sea, es como si este,
los grupos musculares se movieran así en forma espontánea. Eso se llaman fasciculaciones. Y va a estar loco, el paciente está como agitado, o va a perdón, no como loco, sino va a tener alteraciones de la conciencia. Y su frecuencia cardíaca, muy, muy importante, va a estar baja. Porque, ¿qué hace el parasimpático en el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca. Eso es un cuadro grave. Y se trata con un fármaco que hace todo lo contrario de la acetilcolina. El fármaco se llama atropina. Ya lo van a ver cuando vean farmacología. ¿Ok? Hay otro grupo de estos tóxicos que no inhiben la acetilcolinesterasa en forma irreversible, sino reversible. Pero también el paciente va a tener un cuadro de síndrome colinérgico. Lo utilizamos en las clases, los plaguicidas. El Baigón. El Baigón tiene eso. Ok. Ajá. Luego fíjense abajo, los otros neurotransmisores son la noradrenalina y la adrenalina. Estos neurotransmisores se sintetizan por pasos. Una parte de la síntesis se da de, en el axoplasma de las fibras preganglionares simpáticas. Que ahora, neuroepinefrina y epinefrina son los neurotransmisores del simpático. ¿Ok? El precursor de noradrenalina y de adrenalina es un aminoácido que es la tirosina. Por eso, a este grupo de, ellas dos, la adrenalina y la noradrenalina, se llaman catecolaminas y se les llaman amínicas porque vienen de la tirosina. ¿Ok? Este, la tirosina sufre una hidroxilación por, eh, se hidroxila para formar la dopa, ¿ok? La dopa. Y luego, fíjense, la dopa se descarboxila para formar la dopamina, ¿ok? Esta parte hasta acá se da en el axoplasma. Luego, luego en la otra parte, se da ya no en el axón, sino, no en el axoplasma, sino en la terminal presináptica, que ya es la dopamina se vuelve a hidroxilar y va a formar norepinefrina, ¿ok? Norepinefrina. Específicamente en la médula espinal, en la médula suprarrenal, perdón, en la médula suprarrenal específicamente el 80% de la norepinefrina es transformado en epinefrina o adrenalina, que es lo mismo. ¿Y cómo se da esa transformación? La norepinefrina sufre una metilación, ¿ok? Para formar la epinefrina. Entonces, epinefrina y norepinefrina o noradrenalina y adrenalina son las catecolaminas, neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Su precursor es la tirosina. La tirosina se va a hidroxilar para formar la dopa. La dopa se va a descarboxilar para formar la dopamina. Y esto se da en el axoplasma. Luego la dopamina, en la terminal sináptica, se va este, a, a hidroxilar nuevamente para formar la norepinefrina. Y luego la norepinefrina se va a metilar para formar la epinefrina. ¿Dónde lo hace? En la médula suprarrenal. Ok. Entonces, las fibras simpáticas estimulan la médula suprarrenal y originan secreción de grandes cantidades de adrenalina. Ya sabemos que el 80% de la noradrenalina va a formar adrenalina. Ok, le damos a la siguiente. Ajá, acá están. Eh, los efectos de la norepinefrina. Ajá, ¿cómo culminan los efectos de la acetilcolina?
porque ella es degradada por la acetilcolinesterasa, ya lo explicamos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo culminan los efectos de las catecolaminas, noradrenalina y adrenalina? Bueno, una parte de ellas es recaptada por la terminal presináptica, primero uniéndose a su receptor, que son los receptores adrenérgicos, ¿ok? Otra parte es recaptada por la terminal presináptica y otra parte de estas catecolaminas van a ser degradadas por enzimas que están en los tejidos o en la sangre. Son dos específicamente, dos enzimas. La, la parte que no se pudo degradar por unirse a los receptores o ser recaptada, hay dos enzimas que se encargan de liberar del exceso de catecolamina. ¿Cuáles son? La monoaminoxidasa, que es muy famosa, se le llama MAO. La monoaminoxidasa elimina el exceso de catecolaminas de las hendiduras sinápticas. Y la otra, que es una enzima que se llama catecol o metiltransferasa. Catecol o metiltransferasa, que se encarga de eliminar también el exceso de catecolaminas de la circulación. Entonces, la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa son las enzimas que se encargan de eliminar el exceso de catecolaminas. ¿Ok? Este, eh, Cuando hay un exceso de catecolaminas en nuestro cuerpo, por ejemplo, hay unos tumores en la glándula suprarrenal, hay un tumor de la glándula suprarrenal que secreta catecolaminas. Es muy famoso, se llama feocromocitoma. Feocromocitoma es un tumor de la glándula suprarrenal productor de catecolaminas. Son pacientes que a elevarse, empiezan con crisis de hipertensión, pierden peso, están ansiosos, no duermen, porque tienen un exceso de catecolamina. Entonces, gracias a que estas enzimas, la catecolometiltransferasa y la monoaminoxidasa, sobre todo la catecolometiltransferasa, eliminan, o sea, metabolizan estas catecolaminas y sus metabolitos son eliminados por la orina. Entonces nosotros los medimos para cuando el valor excede el rango normal, sospechamos de que el paciente tiene ese tumor que se llama feocromocitoma. Este, mm, de- Después les digo cómo se llaman los metabolitos, porque ahorita debe ser el, el COVID me causó un laxus bruto. Son las metanefrinas y no recuerdo el otro, pero bueno, es para que sepan, ¿no? Lo importante es que sepan cómo se llaman las enzimas y qué es lo que hacen. Ok, los receptores, como les decía, dependiendo de dónde actúen o de si sobre ellos actúan la acetilcolina o las catecolaminas, se clasifican. Los primeros son los receptores colinérgicos, sobre los que actúan la acetilcolina. Hay dos grandes grupos de receptores colinérgicos. Los receptores muscarínicos, ¿por qué se llaman así? Porque hay un hongo que se llaman hongos zetas, que producen una sustancia que se llama muscarina. Y la muscarina tiene afinidad por estos hongos zeta y exacerba todos los efectos colinérgicos. Por eso hay otro grupo de intoxicaciones que no es muy frecuente en nuestros medios, pero creo que sí, por ejemplo, en Europa, se llama intoxicación por setas. También el paciente va a tener efectos, los efectos colinérgicos muscarínicos exacerbados. Estos receptores muscarínicos hay varios, se llaman MU, M1, M2, M3. Se encuentran en todas las células efectoras estimuladas por neuronas postganglionares del parasimpático y también en las estimuladas por las neuronas postganglionares del simpático. Ya sabemos las tres excepciones. ¿Ok? Este, el otro grupo de receptores se llaman nicotínicos.
Y de estos receptores muscarínicos, de estos receptores nicotínicos, no se nos puede olvidar que hay dos sitios claves en donde se encuentran ellos, que son en los ganglios autonómicos, tanto simpáticos como parasimpáticos, y en la placa neuromuscular y también del músculo esquelético, por supuesto, y también los hay en el sistema nervioso central. Entonces, hay receptores muscarínicos para hacer la sinapsis entre las neuronas pre y postganglionares de todo el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Entonces, si a mí me preguntan, ¿dónde están los receptores muscarínicos? En los ganglios autonómicos. ¿Dónde más? En la placa neuromuscular. ¿Dónde más? También hay en el sistema nervioso central. ¿Ok? Le damos a la otra. Ajá, ahí tienen los receptores colinérgicos, nicotínicos, lo que les decía, placa neuromuscular, ganglios autonómicos, hay en la médula suprarrenal y sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace la acetilcolina cuando se une a ellos? Abre canales para cationes, sobre todo para sodio. Receptores muscarínicos, M1, donde hay sistema nervioso central, ganglios autonómicos, sus mecanismos de acción tienen que ver con la fosfolipasa C y M2, donde hay en el corazón. Y ya ellos no actúan allí a través de la fosfolipasa C, sino activando o inhibiendo o activando, en este caso, inhibiendo la adenilato ciclasa, ¿ok? Para disminuir la producción de AMP cíclico y disminuir la frecuencia cardíaca. Y también activan los canales de potasio, para que al salir el potasio de la célula se hiperpolarice, sobre todo en el nodo sinusal, y entonces haya disminución de la frecuencia cardíaca. Después van a entender eso. O sea, se lo estoy diciendo, pero no lo voy a preguntar así todavía tan profundo de que. Y los M3 están en la musculatura lisa. Ya sabemos que ¿dónde hay musculatura lisa? En los bronquios y en todo el tubo digestivo, en el músculo detrusor, en el esfínter interno de la vejiga, en, la, en los ureteres, ¿ok? Y ahí lo hacen a través de estimulación de la fosfolipasa C. Dale. Diego, la otra. Ajá. Los receptores adrenérgicos. Para adrenalina y noradrenalina. Hay dos grandes tipos de receptores adrenérgicos, los alfa y los beta. ¿Por qué hay alfa y beta? Bueno, la afinidad de noradrenalina y adrenalina por los receptores alfa y beta es un poco diferente. Noradrenalina va a tener mayor afinidad, o sea, actúa sobre ambos, alfa y beta, pero tiene más afinidad sobre los receptores alfa. ¿Ok? Entonces los efectos alfa-adrenérgicos son mayores cuando es noradrenalina la que se une al receptor. ¿Ok? Mientras que epinefrina va a tener afinidad por ambos, tanto por adrenalina, tanto como por los receptores alfa como por los beta. Entonces, ¿qué hace dale la anterior, qué hacen las catecolaminas cuando se unen al receptor alfa? ¿Dónde hay receptores alfa? ¿Dónde hay receptores alfa? En el músculo liso de los vasos sanguíneos. Imagínense, casi nada, para regular nuestra presión arterial. ¿Qué hace noradrenalina al unirse a ellos? Producir vasoconstricción. Si no hay catecolaminas, nuestra presión arterial se viene al suelo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Dónde hay receptores alfa? En el músculo del iris del ojo y en el músculo ciliar, que es el que modifica la curvatura del cristalino para que se dé lo que se llama el fenómeno de acomodación. ¿Okay? Entonces, en la pupila, ¿qué hace?
la adrenalina y la noradrenalina, cuando se une al receptor alfa, la pupila produce midriasis. Cuando nosotros estamos asustados o estamos en la oscuridad, bueno, pero el ejemplo más claro es cuando estamos asustados. Nuestra pupila se dilata porque liberamos catecolaminas, ¿ok? Entonces, un paciente intoxicado por órganos fosforados o por órganos o por hongo Z va a tener la pupila miótica o midriática. Pregunto, vamos a ver quién puede responder por ahí. Un paciente que tiene inhibida la acetilcolinesterasa. Ajá, muy bien, miótica. Muy bien, Amurabi. Ok. ¿Qué más hace el, el receptor alfa al ser estimulado? Contracción de los esfínteres intestinales y vesicales. Contracción también de los músculos piloerectores. Dale la otra. Ajá. Los receptores beta. Hay beta 1, beta 2 y beta 3. Los beta 1 predominan en el corazón. Entonces aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contractilidad. El corazón, tanto en el sistema de conducción como los miocardiocitos, las fibras musculares van a tener receptores beta 1. Receptor beta 2, ¿dónde hay? En los vasos sanguíneos que están en la musculatura, que irrigan los músculos esqueléticos. Cuando adrenalina o noradrenalina se une al receptor beta 2 de los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos, los vasodilatan para que el músculo esté más irrigado, más perfundido, haya más producción de energía porque, por ejemplo, en la reacción ante el estrés, la persona puede hasta salir corriendo, necesita tener los músculos bien irrigados, por eso hay vasodilatación. ¿Qué más? ¿Dónde hay receptores beta 2? Muy importante, los bronquios. Cuando adrenalina o noradrenalina se une al receptor beta 2, el músculo liso, el músculo liso de los bronquios se relaja. Entonces aumenta el flujo de aire y aumenta la capacidad respiratoria del paciente, ¿ok? O del paciente, no del individuo, por ejemplo, en la reacción de estrés. También hay receptores beta 2 en el músculo liso del útero para inhibir las contracciones uterinas. Por eso, en las mujeres que en las que están embarazadas y que tienen amenaza de trabajo de parto prematuro, se les dan fármacos que se unan al receptor beta 2, hagan lo mismo que, que harían las catecolaminas al unirse al receptor beta 2 para producir relajación uterina. También hay receptores beta 2 que están relacionados con la producción de calor y con este, en el tejido hepático, con el aumento de la glucogenólisis. Por eso, ¿qué, qué liberamos en el ayuno prolongado? ¿Qué liberamos en el ayuno? Lo primero que liberamos son catecolaminas, que ayudan a que haya degradación del glucógeno, que lo utilizamos como para esas reservas de glucosa que tenemos ahí almacenadas, este, en la, eh, para obtener energía, porque no estamos comiendo, porque estamos en ayuno. Beta 3 lo hay en el tejido adiposo, ¿ok? Este, termogenia, producción de calor. Dale la otra. Ajá, esta laminita es de Guyton. Gracias. Esta laminita es de Guyton. Vemos los efectos sobre el receptor alfa, vasoconstricción, dilatación del iris, relajación intestinal, contracciones de los esfínteres intestinales, contracción pilomotora, contracción del esfínter de la vejiga, inhibición de la libertad. Ajá, esta es bonita.
inhibición de la liberación de neurotransmisores. Hay un receptor que se llama receptor alfa 2. Él se encuentra, ese receptor alfa 2 se encuentra en las terminales presinápticas. Terminales presinápticas. ¿Qué pasa? Que el neurotransmisor cuando se libera, en este caso adrenalina o noradrenalina, él puede controlar, digámoslo así, su propia liberación, porque se une al receptor alfa 2 presináptico para frenar un poco la liberación de adrenalina por parte de la terminación adrenérgica. Receptores beta que causan vasodilatación, ¿en donde? En el músculo esquelético. Aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el inotropismo, relajación intestinal, relajación uterina, broncodilatación, calorigenia, glucogenólisis, también lipólisis, ¿ok? El beta 3 en efectos de cuando hay ayuno prolongado, relajación de la pared uterina y termogenia beta 3. ¿Vale? No sé cuántos faltan, pero bueno, no han oído clase en todos estos días, así que receptor alfa 1, ¿dónde hay? Músculo liso vascular, sistémico, músculo liso gastrointestinal en los esfínteres, músculo liso genitourinario en los esfínteres, músculo radial del iris en el hígado, y ahí tienen sus mecanismos de acción que en este momento no se los voy a preguntar así. Alfa 2 en la terminal presináptica, se los acabo de explicar, músculo liso gastrointestinal, glándulas del sistema nervioso, del sistema gastrointestinal, en los islotes del Langerhans del páncreas. Muy bien, ¿ok? Estimulando la producción también de glucagón, músculo liso vascular, ¿vale? Eh, Cuando nosotros tenemos una persona que tiene hipotensión arterial, hipotensión arterial, por cualquier causa, ¿ok? Si está deshidratado, le colocamos líquidos para aumentar el volumen, la volemia. Si él nos responde cuando le administramos esos líquidos, aumentando la presión arterial, utilizamos fármacos que actúen sobre los receptores alfa 1 de los vasos sanguíneos, como por ejemplo la adrenalina o la noradrenalina en infusión. ¿Y por qué en infusión? Porque tanto adrenalina como noradrenalina y acetilcolina, ellos son, como habíamos dicho, tienen una vida media muy corta. Una vez que se liberan a la terminal presináptica, se unen al receptor o son eliminados de la hendidura sináptica. Entonces su vida media es muy rápida. Por eso, este, tenemos que, cuando se utilizan farmacológicamente, tienen que darse en infusión continua. Beta 1, ya sabemos, corazón, también hay receptores beta 1 en el aparato yuxtaglomerular, en las glándulas salivales. Beta 2, músculo liso vascular, pero del músculo esquelético. Músculo liso bronquial, músculo liso gastrointestinal, útero, músculo liso gastrointestinal. Y beta 3, tejido adiposo. La otra, ajá. Bueno, fíjense, control autonómico, eh, en el tronco encefálico y en el hipotálamo. O sea, hay diversos, ya sabemos que el hipotálamo, él no trabaja solo, él trabaja en conexión con otros centros que están en el sistema nervioso. Fíjense cómo entonces el sistema nervioso tiene diversas estructuras que controlan nuestro apetito, que controlan nuestro equilibrio hídrico, controlan la temperatura, y también ahí tienen el hipotálamo señalado en verde, que tiene un importante efecto en la regulación autonómica, sobre todo parasimpática. Hay centros que regulan la vejiga urinaria, el patrón respiratorio, la, como es el centro cardioneumoentérico, etcétera.
Siguiente, efectos de estas láminas son muy importantes porque así se preguntan del simpático y el parasimpático. Algunos, algunas veces el simpático inhibe y en otros casos excita, igual que el parasimpático. Pueden ser inhibitorios o excitatorios para diversos órganos viscerales. Simpático en el ojo, ya dijimos, produce midriasis y acomodación del cristalino para la visión. A la carrera yo necesito ver de lejos, entonces la pupila se dilata y disminuye su curvatura, ¿ok? En las glándulas nasales, lagrimales y salivales y en el páncreas, el simpático disminuye siempre la producción de las secreciones, mientras que en las glándulas sudoríparas, fíjense que son inervadas por fibras postganglionares que a pesar de ser simpáticas, son colinérgicas. ¿Ok? ¿Qué hacen allí? Aumentan la secreción de las glándulas sudoríparas, con excepción de las palmas de las manos y de la planta de los pies. ¿Ok? Por eso la sudoración, el simpático produce sudoración, menos en la palma de las manos y en la planta de los pies. Y son fibras postganglionares simpáticas, pero colinérgicas. ¿Qué hace en las axilas, en las glándulas apocrinas? Produce el simpático al ser estimulado, produce una espesa y que huele, es el violín, ¿ok? El violín que le da a la gente cuando está haciendo muchas cosas o cuando se asusta, lo hace, es el simpático, ¿ok? A través de las glándulas apocrinas, por eso hay que usar desodorante, o si no, limón y bicarbonato, ¿ok? ¿Qué hace el parasimpático en el ojo? Lo contrario, miosis y la acomodación para la visión cercana. Eso lo vamos a ver cuando veamos la vista, es muy bonito. La acomodación para la visión cercana, este, hay su de reacción. Miosis y que para ver de cerca necesitamos más la actividad parasimpática. Glándulas salivares, lagrimales, y las secreciones pancreáticas, todo eso es aumentado por el parasimpático. Las glándulas sudoríparas no tienen mucho efecto el parasimpático, tampoco sobre el violín. Ay, ¿por qué se produce se me olvidaba decirle, ¿por qué el simpático aumenta la secreción de las glándulas apocrinas? Porque es para lubricar las axilas. Cuando, cuando uno tiene que salir corriendo, el balanceo de los miembros superiores de los brazos se facilita cuando están lubricadas las axilas. Por eso el, el simpático aumenta la producción de esas secreciones por parte de las glándulas apocrinas. También el parasimpático, ajá, muy importante, estimula el peristaltismo y aumenta el tono de los esfínteres. Y a nivel respiratorio, dale la otra. Diego, la otra. Ajá. En corazón, el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el inotropismo, produce en los vasos sanguíneos vasoconstricción visceral y periférica, con vasodilatación del músculo esquelético. Es importante esto de vasoconstricción visceral y periférica. Si nosotros, esto es para redistribuir para redistribuir el flujo sanguíneo hacia los territorios nobles ante una reacción de estrés. Aumenta la frecuencia cardíaca porque aumenta la presión arterial y la resistencia vascular periférica. Lo vamos a entender más el módulo que viene.
broncodilatación, aumento de las secreciones respiratorias, broncodilatación y disminución de las secreciones respiratorias. Por eso es que todos esos fármacos que utilizamos para hacer terapia respiratoria o los inhaladores, no todos, ¿no? Pero los inhaladores que se utilizan para el tratamiento del asma, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde creen ustedes que actúan? Sobre los receptores beta 2 del músculo liso, estimulando los receptores beta 2 del músculo liso para producir broncodilatación, y otros van a actuar bloqueando los receptores muscarínicos M2, que son los con un efecto anticolinérgico. ¿Sí? O sea, si yo tengo broncoconstricción, o sea, tengo broncoespasmo, como el asmático, yo le doy fármacos inhalados que actúen sobre cuáles receptores. Primero sobre los receptores beta 2. ¿Y qué van a hacer estos fármacos? Van a tener un efecto similar a las catecolaminas. ¿Qué hacen, qué hacen las catecolaminas sobre los receptores beta 2? Relajan el músculo liso de los bronquios y aumentan el flujo de aire. O van a actuar sobre los receptores muscarínicos M2. ¿Qué hace acetilcolina al unirse al receptor M2? Producir broncoconstricción. Entonces, los fármacos que yo utilizo para el asma, algunos bloquean el efecto colinérgico, son anticolinérgicos. En el hígado, y el simpático va a aumentar la producción de glucosa porque promueve la glucogenólisis. En la vejiga, no, el simpático no favorece la micción, quien lo hace es el parasimpático cuando actúa sobre el estar aumentada, por supuesto, el metabolismo basal va a estar aumentado, y en el riñón, acuérdense que también tiene receptores beta 3, el aparato yuxtaglomerular va a aumentar la producción de renina. El parasimpático en el corazón disminuye la frecuencia cardíaca y el efecto como bomba. En los vasos sanguíneos va a producir vasodilatación. El rubor facial, cuando uno se pone rojo, eso es un efecto parasimpático. La presión arterial va a disminuir, va a haber broncoconstricción, va a promover a conservar el glucógeno, ¿ok? Porque no es glucogenolítica. En la vejiga favorece la micción, la actividad mental no tiene efecto el parasimpático, en el metabolismo basal tampoco, porque no hay receptores muscarínicos en el tejido adiposo, y en el riñón tampoco hay receptores muscarínicos, así que no va a tener efecto allí. ¿Dale? Bueno, esta lámina está en el Guyton, es lo mismo. No me voy a poner a detallarla, ustedes la buscan, la estudian por allí. Es lo mismo porque es como si repitiera lo mismo, porque son los mismos efectos. Aquí hay datos que ustedes tienen que son importantes, ¿no? Fíjense sobre las glándulas sudoríparas y la estimulación simpática, sudoración abundante, pero fíjense, dice entre paréntesis, colinérgico, porque las fibras postganglionares son colinérgicas. El efecto parasimpático, sudoración en las palmas de las manos. Dale la otra. Esto también es la misma cosa. Dale la otra. La respuesta ante el estrés. Se liberan catecolaminas. Fíjense cómo al señor lo están amenazando con una pistola y sale corriendo. ¿Qué libera él? ¿Y de qué parte de la médula suprarrenal? ¿Qué libera? Transforma el 80% de la noradrenalina, lo transforma en adrenalina. Solo un 20% es noradrenalina. Va a tener midriasis, aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión, broncodilatación, disminución de las secreciones bronquiales, piel fría y pálida porque el flujo sanguíneo se redistribuye. Ya dijimos que desde los territorios viscerales y periféricos
al liberarse las catecolaminas, va a haber, va a haber vasoconstricción y la sangre se va a redistribuir. Por eso, cuando estamos asustados, no hacemos palidez. O cuando o cuando liberamos catecolamina, nos ponemos también, la piel se pone fría y pálida. Sudoración copiosa, con la excepción de la palma y las plantas. Eh, Fíjense, disminuye el flujo sanguíneo en el territorio esplácnico, ya lo explicamos. Disminuye la evacuación tanto gastrointestinal como genitourinaria y aumenta el flujo sanguíneo en los miembros inferiores para que la gente salga corriendo. O si te va a morder un perro, tú sales corriendo y tienes que saltar una cerca, es una respuesta ante una situación de estrés. Asimismo, si tenemos una agresión hacia nuestro cuerpo, un proceso infeccioso, este, ¿cuál es la primera respuesta? La respuesta de las glándulas suprarrenales. Por eso cerebro, corazón y glándulas suprarrenales se consideran que son los órganos nobles. Las glándulas suprarrenales pueden llegar a necrosarse, van a sufrir isquemia o necrosis, o sea, ellas se pueden poner hemorrágicas. Cuando vean microbiología, van les van a dar la clase de los cocos, de los diplococos gram negativos, como lo es la Neisseria meningitidis, también llamada meningococo, que es una bacteria muy grave que puede producir meningitis o puede producir un cuadro que se llama meningococcemia. Esta bacteria es capaz de hacer que las glándulas suprarrenales se necrosen y dejen de liberar las catecolaminas y el paciente va a tener un shock por una insuficiencia suprarrenal o una insuficiencia adrenal, no va a producir las catecolaminas y no va a producir tampoco las suprarrenales el cortisol. Entonces va a tener hipotensión, no tiene la respuesta al estrés. ¿Ok? Entonces, por eso las glándulas suprarrenales y la médula suprarrenal son claves. ¿Vale la otra? Ok, listo. Terminamos.